de Emprendedores ASECH. G100. Nada nos detiene. Agua, fuente de vida, siempre pura, rica y saludable. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bolino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58. Muy buenas noches, bienvenidos a Región Emprendedora, el programa de los emprendedores y las pymes de Chile. Hoy nos acompaña, como es habitual todos los meses, Alejandro Maureira, economista senior y panelista del programa, para entregarnos el reporte de la economía para este mes de julio. Y para finalizar voy a compartir una editorial sobre la importancia de profesionalizar la gestión del negocio, una práctica fundamental para las pequeñas y medianas empresas. Así que, como siempre, tenemos un gran programa para los emprendedores y las pymes de Chile. Compartan esta transmisión y disfruten el programa de hoy, que como siempre está lleno de aprendizaje. También agradezco a Agua Fuente de Vida, pura, rica y saludable, que nos refresca en cada programa, en cada viaje, en cada reunión y a cada hora del día. Además de que gracias a sus procesos tomar Agua Fuente de Vida es sano y hace bien. Y también agradecemos a los partners del programa, a la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, Mujeres Empresarias, el G100, y Nada nos detiene, todos unidos para ser parte de este espacio y seguir fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento en Chile. Como bien acabo de mencionar, como todos los meses, dejo con ustedes a Alejandro Maureira, economista senior, panelista del programa, para que nos entregue su reporte y su análisis de la economía en Chile para este mes de julio. Alejandro, bienvenido a Región Emprendedora. Muchas gracias. Hola Alexandro, hola a todos los emprendedores del país. Ya. Vamos a lo nuestro. Tuvimos una muy buena noticia económica, que fue el IPC de junio con un menos 0,1%, pero buena entre comillas voy a poner por 2 razones. Lo primero, un IPC negativo nunca va a ser bueno. La razón de ello es porque tiene que ver con que los precios de la economía se están achicando. Y nosotros sabemos, todos los emprendedores sabemos, que cuando los precios bajan es por lo general cuando hay poca demanda. Si hay poca demanda, eventualmente tenemos que bajar los precios. Entonces, siempre que tengamos un IPC negativo, hay que tener cuidado con cómo lo vemos. No obstante, dado que venimos de un ciclo inflacionario alto del año pasado, un decrecimiento de esta forma en los precios, la verdad que nos ayuda bastante, y sobre todo por lo que está por venir. Entonces, con esto, eventualmente el IPC negativo fue bueno. No obstante, el IPC en 12 meses, recuerdan que en el episodio pasado había comentado que lo importante era seguir el IPC en los 12 meses que había. El IPC en 12 meses subió 4,2%. La razón de ello lo dio el ministro Marcel y dijo que lo que sucedió fue que en junio del año pasado había caído más y este año bajó menos de lo que se esperaba que bajaran los precios. Y la razón de ello, fíjense que tienen que ver, tiene que ver con este tema del alza en las cuentas de electricidad, que empezaron a subir desde el mes de junio. La electricidad subió un 7,2% en junio y esto hizo que el IPC de junio no fuera de un menos 0,4% como esperaban muchos, entre ellos Marcel, sino que un menos 0,1%. Con esto, ¿qué implica, qué nos implica a nosotros? Que el IPC anual va a estar lejos del 3,5% que habíamos estimado, y que incluso también me aventuré a decir
que este año vamos a tener un IPC entre 3 y un 3,5%. Bien, con este tema de la electricidad, lo más probable es que el IPC se vaya sobre el 4%, un 4,2% es mi nueva estimación. Entonces con esto hay un ajuste nuevamente a todo lo que tiene que ver con respecto a la inflación. ¿Qué implica esto? Que la tasa de política monetaria, la que maneja el Banco Central, no va a poder bajar tanto como habíamos estimado. Y uno dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? A nosotros nos importa porque la tasa del Banco Central es la tasa rectora y es la que fija las tasas de interés de todas las demás tasas de interés. Entonces, ¿qué significa esto? Que sigue siendo un buen negocio mantener depósitos a plazos en UF. No obstante, pasa a ser una muy mala idea endeudarse. ¿Por qué? Porque las tasas de interés van a seguir altas, de hecho van a seguir más altas de lo que habíamos pronosticado. Yo para este año, la tasa de política monetaria está actualmente en 5,75%, esperaba que bajara a un 4,75% para fines de este año, pero hoy día ya la estoy ubicando en 5,25%. Y uno dice, bueno, ¿y por qué este punto adicional de tasa política monetaria? Primero que nada porque hay poco espacio para las pocas reuniones que van quedando en el resto del año y porque se viene un brote inflacionario que va a ser importante. ¿De dónde viene? Del alza de las cuentas de electricidad, que ya se anunció, y segundo, dado las lluvias que tuvimos las últimas semanas, y con estas heladas que estamos teniendo estos días tampoco me extraña, eventualmente el precio de las hortalizas en el corto plazo va a subir. Como el precio de las hortalizas en el corto plazo tiende a subir, eventualmente vamos a tener una inflación más alta, entonces desde ese punto de vista es muy poco probable que la tasa de política monetaria baje tanto como se había esperado. Con todo esto, y dado que los créditos van a estar altos, lo que va a suceder es que nosotros como consumidores no vamos a consumir tanto como eventualmente esperábamos o el mercado espera que hagamos. Claro, muchos, por ejemplo, compran a crédito, con tarjetas de crédito, etcétera, y ahora con tasas más altas eso se restringe. Y como se restringe, se espera que el consumo sea menor. Como el consumo va a ser menor, el crecimiento económico va a ser menor y nos estamos alejando de un crecimiento del 3% y yo me acerco más a un crecimiento del 2%, un poco superior al 2%, pero no en el 3% que en algún momento se llegó a pensar que podríamos tener este año. Y esto también se refleja, fíjense que tiene que ver con el empleo. Desde el año pasado hemos estado comentando en este programa que lo que uno tiene que mirar es la calidad del empleo que se está tomando. Y hoy día tenemos una tasa de desempleo del 8,3%, lo cual para el momento económico que estamos, las lluvias, etcétera, etcétera, es una cifra no tan mala. No obstante, detrás de ello, ¿qué es lo que tenemos? 846.000 personas sin trabajo. Y eso es doloroso. Pero más importante que eso, la informalidad laboral ha ido avanzando raudamente y ya nos ubicamos en 28,2% y no me extrañaría, que son parte de mis estimaciones, que para el cierre de año tengamos un 30% de informalidad laboral. ¿Qué significa esto? Personas que están trabajando sin cotizar, personas que están trabajando sin seguro social, sin seguridad, seguro de desempleo, seguro social, etcétera. Y esto es lamentable. ¿Por qué? Porque eventualmente vamos viendo que todo este tema de los bienes sociales, de los derechos laborales que se están hablando, eventualmente empiezan a ser para menos personas y no para más, que es un poco lo que pasó en Argentina. Fíjense que voy a tocar el tema de Argentina porque de alguna forma estamos copiando lo peor que hizo Argentina en los últimos años. Y dentro de ello está que, claro, ¿por qué avanza la informalidad? La informalidad avanza porque hoy día no tenemos crecimiento económico y todos los emprendedores van a entender acá que eventualmente cuando suben los costos, como por ejemplo aumentar las cotizaciones, un 6% adicional de cotizaciones, hace más difícil tener a alguien contratado. Un avance del salario mínimo desproporcionado, más este tema de las cotizaciones, hacen que una persona no pueda seguir contratando a más. Las pymes, sobre todo, que generan el 70% del empleo nacional, eventualmente no pueden seguir contratando. Y esto implica que empieza a haber informalidad laboral. Y la informalidad no llega ni el salario mínimo, no llegan ni las leyes sociales, ni el 6%, ni el 10%, ni absolutamente ningún por ciento de cotización. Entonces al final uno empieza a tener, digamos, más derechos para menos trabajadores. Con todo esto, uno al final concluye que vamos a tener un crecimiento superior al 2% porque nos estamos comparando con el año pasado, que no fue un año bueno, y con eso eventualmente uno ya empieza a ver cómo se viene el segundo semestre. Desgraciadamente, la agenda política nuevamente se tomó la agenda. ¿Y qué quiere decir esto? Que eventualmente no vamos a crecer, vamos a estar en un periodo más o menos estancado, las cosas van a seguir como están tal cual hasta ahora, hasta las elecciones de octubre y veamos qué es lo que sucede en esas elecciones para ver cómo se viene la mano en el próximo año de gobierno. Con todo esto, llegamos a que el dólar no quiere bajar de los 900 pesos, había comentado que
yo me la jugaba por una baja, ¿no es cierto?, bajo los 900. No obstante, esto fue antes de saber todo este tema que pasó con la ley de electricidad. Con esto, eventualmente la tasa, digamos, la inflación aumentó, las expectativas de inflación aumentó, y con ello también las percepciones del dólar. El dólar cerró hoy día 930. Yo espero que para cuando termine, digamos, este mes, o para cuando volvamos a juntar, va a estar golpeando los 900, pero se va a mantener en ese barrio. Y lo que sí espero es que el dólar baje, pero cuando nos vayamos acercando a octubre, de hecho en octubre, yo apostaría que el dólar va a subir a los 1000 por el tema de la incertidumbre, digamos, política, de las nuevas elecciones. Hoy día ya tenemos de nuevo problemas con esto, que la elección en 2 días, digamos, como para seguir agregando un poquito de incertidumbre, ya que no tenemos nada. O sea, 2 días de elecciones, algo inédito. Hay países que tienen el doble de votantes que nosotros, 4 veces más votantes que nosotros, lo hacen en un día, y nosotros necesitamos 2. Y por otro lado, el voto obligatorio, que es no tan obligatorio como se esperaba que fuera. ¿Por qué? Porque está saliendo del Senado sin ningún tipo de sanción. Con eso espero para octubre, eventualmente, que el dólar vuelva a los 1000 pesos para nuevo bajar, digamos, hacia fines de año. Así que eso es en cuanto a expectativas económicas. Me encantaría traerles muy buenas noticias, pero lo mejor que puedo decir es que nos vamos a mantener como estamos hasta ahora de aquí a fin de año. Lo cual, Alejandro, no son muy buenas noticias, pero quiero andar contigo aprovechando este espacio que compartimos una vez al mes en algunos temas que mencionaste. Por ejemplo, el IPC negativo. ¿Cómo nos afecta a las personas el tener un IPC negativo? La buena noticia del IPC negativo viene por el lado de la UEF. ¿Y por qué? Porque seguramente todos aquellos que tienen tipos de créditos en UEF, créditos hipotecarios, créditos personales, en UEF, con esto se les aliviana un poco. También muchos reajustes que se hacen en relación al UEF también eventualmente terminan bajando un poco. Y sin contar que lo que hay detrás de este IPC negativo es que, por ejemplo, hay partidas como vestimenta que terminan bajando, hay partidas de algunos tipos de alimentos que terminan bajando, y eso significa que nuestro poder adquisitivo aumenta. Ahora, claro, si es que uno lo mira como en el largo plazo, uno dice, ya, pero detrás de eso también hay un emprendedor, y hay un emprendedor que tuvo que bajar el precio del vestuario, porque la gente no le está comprando, tuvo que bajar el precio del alimento porque se produjo mucho, que es el mejor de los casos, o porque la gente no está comprando. Entonces, claro, tiene una doble lectura. Para nosotros los consumidores es una buena noticia porque los precios quiere decir que bajaron, y donde más nos afecta es en el tema de la UEF. Ahora, por otra parte, hablaste de un crecimiento aproximado del 2-3%, que definitivamente es insuficiente para lo que necesita Chile. ¿Qué necesitamos para crecer a un 5 o un 6%? Una excelente noticia, o sea, una excelente pregunta, perdón. Lo que necesitamos hoy día es destrabar. De hecho, fíjense que yo me voy a fijar en lo siguiente. Hoy día Chile está avanzando hacia el mismo lado que avanzó Argentina en algún momento. Entonces uno puede hacer una comparación y decir, bueno, en los países donde se aplicaron cosas como las que se están aplicando en Chile, ¿qué fue lo que pasó? Y a partir de eso, ¿qué pasó? Uno puede decir, entonces eso va a pasar. De hecho, sin ir más lejos, ayer en el Pacto de Mayo, donde habló el presidente de Argentina, Javier Milei, él nombró 10 puntos en los cuales eventualmente va a avanzar la Argentina. Y esos 10 puntos son muy similares a lo que fue la estrategia de Chile, del Chile de los 30 años, con respecto al tema económico. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, mira, Argentina de alguna forma está imitando a Chile, en algunas cosas, obviamente, en muchas cosas económicas nos está imitando en ese Chile de los 30 años, y va hacia allá. Y en Chile lo que estamos haciendo es imitar a Argentina, que los llevó a la elección de Milei. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, como para ir cerrando como todas estas políticas que se están dando, es que las políticas que se están generando hoy día están generando menos crecimiento económico. Entonces la respuesta para generar más crecimiento económico pasa por, primero, hay que terminar con el tema de los impuestos a los emprendedores. Hoy día el tema de emprender, el tema de tener, digamos, ser freelance, yo creo mucho en lo que tiene que ver con los freelance, y me gusta mucho el tema del trabajo independiente. No obstante, hoy día lo que sí tenemos son trabas al trabajo independiente, son trabas eventualmente a emprender, que vinieron con la reforma tributaria cuando se eliminó parcialmente, digamos, la integración tributaria entre los retiros que uno hace de la empresa con los impuestos personales. Hoy día un emprendedor está pagando el doble. ¿Qué significa esto? Significa que estamos generando informalidad. Y ahora sí podemos explicar la informalidad que viene de la integración tributaria, también de Encantados, siempre lo dijimos esto antes de este gobierno, que el avance del salario mínimo
tenía que ser tal que generara más beneficios que problemas. El aumento del salario mínimo es un aumento técnico. Si yo lo subo mucho, termino creando informalidad. Entonces el salario mínimo termina siendo un salario mínimo para menos personas. Y empieza a haber subcontratación, subempleo, informalidad, etcétera, que son las cosas que estamos viendo ahora. Si el país no está creciendo y yo subo el salario mínimo a los niveles que los tengo ahora, empiezo a explicar el porqué de la informalidad. Y se está discutiendo, y esto creo que sí es un tema que a mí personalmente me molesta cómo se está abarcando, que es el tema de la reforma tributaria. Perdón, la reforma de pensiones. La reforma de pensiones dice, ok, un 6% más de cotización. Estamos hablando de un impuesto a la contratación formal de mano de obra, que es exactamente lo que hace hoy día falta. Hoy día nosotros tenemos, digamos, nos falta trabajo formal, trabajo formal privado. Y lo que está haciendo todas estas medidas es que se genere menos trabajo formal privado. Entonces, desde ese punto de vista uno dice, ya, pero esta política eventualmente está generando más problemas que beneficios. Claro, se ve como un beneficio, ¿no? Porque ahora los trabajadores van a tener un 6% más de cotización. Pero, ¿cuántos trabajadores? Si esto implica que va a aumentar el desempleo, si esto implica que va a aumentar la informalidad, estamos hablando que son más derechos para menos trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, viene la crítica, y ahí es cuando uno dice, ok, para crecer tenemos que siempre tener en cuenta cuáles son los efectos que estamos generando con esto. Y el segundo punto, que no me gusta esta reforma de pensiones, que tiene que ver que está atacando el crecimiento, exacto, es que no le da ninguna responsabilidad al ministro de Hacienda con respecto al crecimiento económico. Nuestra Constitución dice claramente que el Banco Central va a manejar la inflación y el ministro de Hacienda tiene que generar crecimiento. ¿Para qué? Para que la mayor cantidad de chilenos que estén en posibilidad de trabajar, trabajen. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Que todos están haciendo la vista gorda. Cuando se implementó el IVA a los servicios, se habló de que esto iba a traer un problema de informalidad y que iba a matar a muchas empresas. El IVA a los servicios explica en cierta parte todo lo que tiene que ver con estas peluquerías y barberías clandestinas. ¿Por qué? Porque ahora los peluqueros también pagan IVA, un 19% de sus ingresos que ahora se les quita. Y ahora, de ese 19%, gracias también a esta reforma que estaba comentando de la integración tributaria, pagan el 19% de IVA, más encima pagan tributos como empresa y después pagan tributos como personas. Son 3 impuestos y entonces al final ese no vale la pena y empiezan a generar este tema de la informalidad. Entonces, desde ese punto de vista uno dice, echa de menos cuál es la responsabilidad que hoy día tiene Hacienda con respecto al crecimiento económico. ¿Qué es lo que dice el manual de Petete? Súper simple. Hay que bajar impuestos, hay que aumentar el gasto fiscal en obras, sobre todo, en obras de construcción, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde estamos yendo? Estamos yendo en el lado contrario. Estamos aumentando los impuestos y estamos aumentando el gasto, pero no donde se necesita, sino que nadie sabe. Claro. Eso era el tema del empleo, era el tema de pensiones. ¿Qué es lo que cuál es el camino correcto que se debería tomar? Porque al final se discute si este 6% es realmente un beneficio para las personas o hay una parte que nos están quitando y que está yendo a financiar qué. Exacto. Mira, desde este punto de vista, lo que dicen muchos expertos es que el 6% es necesario. Lo mismo que un seguro de lagunas. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿sabes que las personas que cotizan el 10%, cuando llega el momento de jubilar, no logran jubilarse, digamos, con un buen sueldo? Entonces, para eso hay que aumentar digamos, la cotización. Desde ese punto de vista sí estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en el momento. Este no es el momento para estar hablando de un aumento de cotizaciones. O sea, ideal sería que pudieran decir, ¿sabes qué? Van a aumentar las cotizaciones, pero a partir de 2, 3, 4 años más, cuando eventualmente el crecimiento económico logre cierta cantidad. Y también, lo que uno echa de menos desde el punto de vista de la reforma de pensiones, es que hoy día el sistema de AFPs efectivamente no es un sistema que le sirva a todo el país, sino que un porcentaje pequeño. Por ejemplo, más o menos el 30% de la población le sirve las AFP. Y hay un 70% de la población que las AFP no le sirve. Entonces lo que hay que atacar es efectivamente a eso. La informalidad laboral es un gran problema que hoy día tenemos. Aparte de la informalidad laboral, también está, digamos, todo lo que tiene que ver con la creación de empleos de calidad, que tampoco se está llevando adelante. Entonces, desde ese punto de vista, yo veo más responsable a los ministros de Hacienda por la falta de crecimiento económico y en vez de, digamos, estar velando por digamos, digamos cuánto eventualmente se quita. Hoy día el problema no va en el empleo formal. Hoy día el problema va por el empleo informal, va por el emprendimiento, que lo anduvieron medio matando con estas reformas. Hay que estar atrás muchos de estos impuestos
y eventualmente, digamos, darle más ahínco al crecimiento económico. Sí. Ponnos un poquito en contexto de lo que está pasando con el tema de electricidad en Chile. Bueno, en el tema de electricidad aquí estamos pagando, de alguna forma, el postergar discusiones y debates que debiéramos haber tenido. Cuando empieza la discusión de Hidroaicén, me voy a remontar a Hidroaicén, cuando empiezan las protestas en contra de Hidroaicén, etcétera, etcétera, se advirtió que la matriz energética de Chile estaba quedando, una, rezagada, y segundo, que también eventualmente no se estaba armando una buena matriz energética. ¿Por qué? Porque, claro, también, digamos, en su momento también estuve en contra de Hidroaicén, porque los expertos decían que era demasiado ineficiente y tenía, digamos, un costo ambiental bastante grande para el beneficio que traía. Claro, una solución era hacer Hidroaicén, pero hacerla de forma eficiente, más, digamos, más acorde al medio ambiente, etcétera, pero hacerla al fin y al cabo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esa postergación nos lleva a que nuestra matriz energética hoy día sea petróleo dependiente. Nosotros hoy día somos petróleo dependientes. Por otro lado, también dependientes del carbón. O sea, tenemos más encima una matriz energética cara, que la financiamos con productos importados y que más encima es altamente contaminante. ¿Por qué? Porque fuimos lanzando, digamos, todavía no tenemos. De hecho, fíjense que desde la época de Hidroaicén a la fecha, todavía no debatimos sobre el tema de las hidroeléctricas, etc. Entonces, ¿qué significa esto? Que hoy día nuestra matriz energética es, digamos, ineficiente y es cara. Y más encima, a eso también voy a subir el impuesto verde. El impuesto verde, hablando de impuestos de la reforma de Bachelet, que mata a los emprendedores, también el tema del medio ambiente, ese otro impuesto que también hay que revisarlo porque está trayendo más problemas que beneficios. ¿Qué significa esto? Que eventualmente el impuesto verde se transformó en, digamos, en un incentivo perverso eventualmente para mantener la matriz actual. ¿Por qué? Porque el Estado está recaudando dinero del uso de petróleo, del uso de carbón. Entonces, de alguna forma, no hay incentivos para que se termine el uso de petróleo y el uso de carbón. ¿Por qué? Porque hay mayor recaudación. Entonces, desde ese punto de vista, sin ir más lejos, para apalear un poco las alzas, han propuesto subir un poco más el impuesto, digamos, al petróleo y al carbón. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, bueno, si lo suben, eventualmente van a hacer que la electricidad sea más cara. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Hoy día el tema de electricidad en Chile es un problema de no haber conversado, de no haber debatido en el Congreso donde correspondía cómo queremos que sea la matriz energética. Está súper bien, yo también estoy súper relacionado al medio ambiente, pero hoy lo que estamos haciendo hoy día es que hemos puesto el medio ambiente por sobre el bienestar de las personas. Y eso yo creo que es lo que no nos hemos atrevido a debatir desde la época de Hidroaicén a la fecha. Eso. Y eso obviamente va a repercutir y va a complicarle la vida a las mismas personas. Recomendaciones para las pymes, para los emprendedores, con toda esta información que has compartido con nosotros y para lo que se viene en el corto plazo. Vamos a los emprendedores. Primero que nada, los emprendedores somos todos cabezas duras y emprendemos porque emprender es un acto de rebeldía y de libertad. Y muchas veces es la única opción que hay. Entonces, desde ese punto, vamos a seguir emprendiendo, hay que seguir, digamos, avanzando. Y lo cierto es que el panorama hoy día está duro. El panorama está duro, pero no obstante, hay que entender que todo esto se debiera destrabar en algún momento. O sea, no hay mal que dure 100 años. Y si bien ahora estamos de nuevo a puertas a un nuevo ciclo de elecciones, etcétera, etcétera, las cosas se van a mantener hasta ahora, hay que mantenerse, digamos, como está. ¿Dónde está lo bueno? Que en el tema del consumo, el tema alimentos sigue siendo eventualmente el lugar donde los emprendedores se refugian cuando, digamos, vienen estas bajas de, digamos, de crecimiento para ellos. Entonces, el tema, eventualmente hoy día, todo lo que tiene que ver con el tema de ¿cómo se llama?, de alimentos, es lo que la lleva. Y también, ojo, para septiembre todo lo que tenga que ver con el turismo y el turismo local. Hoy en Chile, durante los últimos años, gran parte del turismo interno, el turismo local, solía irse de vacaciones fuera de Chile. Hoy día, tanto por el precio del dólar como también por la situación económica del país, implica que empieza a aumentar el turismo local. La gente ya no sale y prefiere vacaciones en Chile. Y por ende, eventualmente el turismo pasa a ser una muy buena opción, digamos, para atraer, digamos, para generar buenos emprendimientos. Y eso también hay que sumar que a nuestros vecinos, en cuanto a temas de moneda, crecimiento y empleo, están mejor que nosotros. Y con ello vamos a esperar que aumente, digamos, el turismo de Argentina, de Brasil,
principalmente también de otros países como por ejemplo Perú. Entonces, desde ese punto de vista uno puede decir, ¿sabes qué? El tema alimentos sigue siendo un muy buen refugio para los emprendedores y el tema turismo, ojo que para septiembre eventualmente debiera ser una muy buena opción también de emprendimiento para esos meses. Oye, Alejandro, el otro día conversaba con un especialista y entre conversaciones y conversaciones salió el tema de que quizás es momento que las regiones empiecen a buscar nichos y a especializarse y a desarrollar cada uno de esos temas. ¿Qué opinión te da al respecto? Creo que una muy buena fórmula. Hay que entender que parte del crecimiento económico que tuvo Chile que ver con experimentos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salmones, celulosa, incluso el litio, son experimentos en los cuales en algún momento, gracias a Corfo, se apostó por ellos y eventualmente fueron muy buenos. Entre medio también hay experimentos que resultaron no tan bien, no tan mal. El tema, ¿no es cierto?, del aceite de oliva, por ejemplo, es uno de ellos. No somos los mejores, pero tampoco, digamos, nos defendemos con ellos. Tenemos muy buen aceite de oliva, sobre todo el de azapa, que es espectacular. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, mira, ¿sabes qué? Exacto, sin duda. Pero claro, a lo que me refiero por ejemplo, en relación con el salmón, que uno se lo compara, y que Chile, digamos, pelea los primeros puestos en cuanto a la exportación de salmón. Claro, de aceite de oliva tenemos uno de los mejores, lo tenemos acá en Azapa. Entonces, desde ese punto de vista, está bien que experimentemos y también se empieza a dar un nuevo fenómeno, que las regiones empiezan a tener un nivel de población que es atractivo para hacer negocios. O sea, estamos hablando que hace 30 años atrás, todas las regiones, yo también soy de región, siempre voy a ser un regionalista. A ver, parece que se nos fue la conexión. Efectivamente se nos fue la conexión, ya regresó, ahí regresó un pequeño corte. Volvemos con Alejandro, que ya aparece en pantalla. Sí, me disculpa, y no sé qué sucedió, pero bueno, el tema de las regiones también, o sea, experimentar hoy día también tienen una masa de población que pasa a ser atractiva para hacer cualquier negocio, cosa que no era así hace 30 años. De hecho, yo me atrevería a decir que hace 15 años tampoco. Entonces, hoy día también las regiones pueden empezar a ser más independientes, digamos, de centros de consumo. Exacto. Perfecto. Bueno, este es el reporte de economía de Alejandro Maureira, economista senior. Gracias, Alejandro, por compartir con nosotros. Nos vemos en agosto para ver cómo se viene la economía para el inicio, para ya la segunda parte del año. Muchas gracias, Alexandro, y muchas gracias a todos por eso. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con el último bloque de Región Emprendedora. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58.